Dice en Romanos 9, 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar. Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe hoy día para ver lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para examinar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para no caernos en error. Queremos magnificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos 9 es un capítulo que desafía el entendimiento antiguo y moderno de nuestro concepto de Dios. Ellos estaban cuestionando la fidelidad de la palabra de Dios sobre los judíos. La salvación no se basa en el nacionalismo, educación o herencia, sino en la elección soberana de Dios. Los judíos pensaban que eran buenos y su vínculo como pueblo de Dios garantizaba la salvación. Pero Pablo estableció que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3. Y esto era difícil de entender para los cristianos judíos y necesitaban seguridad basada en la palabra de Dios, que Dios es fiel para cumplir lo que Él dice. Ellos asumieron que todo Israel sería salvo, pero Dios nunca dijo eso. Como nosotros asumimos que Dios pasará por alto nuestros pecados y reducirá su santidad, que jamás va a pasar. Vimos que Dios tendrá misericordia de quien quieres, en versículo 15 del capítulo 9. Y Pablo le recuerda las palabras de Dios diciendo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, el versículo 13. ¿Y por qué dijo eso? Podemos verlo en el versículo 11. Para que el propósito de Dios en la elección pueda continuar, no por las obras, sino por aquel, nuestro Padre Celestial, que llama. Y cuando nosotros escuchamos que el alfarero puede hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra, pensamos que Dios está llevando a los hombres a la destrucción en contra de su voluntad, porque pensamos muy alto de nosotros y minimizamos nuestro pecado. Pero eso no es el caso. Nosotros, por nuestros propios pecados y rechazo de Cristo, voluntariamente caminamos al infierno. Y cuando alguien nos predica el Evangelio, nos da esa advertencia de la destrucción que viene, nos molestamos. No quiero saber nada de Dios, porque estamos en nuestras concupiscencias. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero déjame decirte algo: Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado, dice Santiago. Dios no está forzando al hombre a pecar, ni está impidiendo que la gente venga a Él. El hombre no busca a Dios. Estamos espiritualmente muertos y aún nuestro libre albedrío está sujeto al pecado. Y no queremos tener nada que ver con Él. Y nuestra libertad pecaminosa nunca va a elegir los caminos de Dios. Entonces todos somos vasos de deshonra hasta que Dios nos salva. Y la gente no entiende eso. Pensamos que somos buenos. Pablo tiene dos cosas en mente. Hay dos puntos en cuales yo quiero destacar. Déjame explicar eso primero. La justicia de los gentiles por fe, el versículo 30 es el primer punto, y la segunda es la injusticia de los judíos por las obras, del 31 al 33. Entonces vamos a ver el primer punto, la justicia de los gentiles por la fe. Entonces Pablo tenía dos cosas en mente. Mientras predicabas a los gentiles, miles de personas se convertían.
Es Dios diciendo, sea luz en las almas de esos gentiles y son salvos. Eso es lo que está pasando. Personas que estaban lejos de la verdad y con desventajas en las cosas espirituales. Eso es lo que estamos viendo. Eso eran los gentiles. Nosotros somos gentiles. Israel, que estaba al borde de la justicia, estaba ahí mismo la justicia, no lo alcanzaron. La pregunta, y después veremos la pregunta, ¿qué diremos entonces? Eso ocurre casi 7 veces en Romanos. ¿Qué diremos entonces? No es necesariamente Pablo está respondiendo a una contestación, no es eso. Más bien Pablo lo usa para introducir una implicación de sus enseñanzas de 9 versículo 6 y adelante. ¿Qué dice el versículo 6? No que la palabra de Dios haya fallado. Ellos estaban preocupados de la fidelidad de la palabra de Dios, porque parece que pocos judíos están siendo salvados. Entonces él dice, ¿qué diremos? ¿Por qué los judíos no alcanzan, no abrazan a la persona y la obra de Jesucristo? Pero los gentiles se convierten en los miles. ¿Por qué? Amén. Pablo lo dice más específico. Los gentiles alcanzaron la justicia, o mejor dicho, por la gracia alcanzaron la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es justicia? La idea es una perfección legal que satisface los requisitos morales de Dios, lo cual es un reflejo del carácter de Dios. Amén. Y mira, no podemos presentarnos enfrente de Dios siendo elegidos sin tener la justicia de Dios. Si eso sucede, moriremos ante el Dios Santo. La elección y la justicia no se puede separar. Y después él dice que los gentiles que no iban tras la justicia, no buscaban la justicia de Dios, no buscaban estar bien enfrente de Dios. Ellos vivieron su vida como paganos, sin conocimiento del Dios verdadero. No tenían la ley, no tenían los profetas, la historia, los patriarcas. Ellos no tenían nada de eso. Y el Dios judío era un Dios entre muchos dioses. Ellos abrazaron y aceptaron todo que la cultura y las religiones dictaban en ese entonces. Y la idea de estar bien enfrente de Dios estaba lejos de su mente. Ellos no estaban considerando eso. No perseguían la verdad, la verdadera justicia con el único Dios verdadero, porque no sabían. Hay un dicho en los Estados Unidos: uno no sabe lo que no sabe. Ellos no sabían a Dios. Ellos no sabían. Eran ignorantes de la verdad absoluta que se encuentra en Dios. Y según los judíos, la mayoría de los gentiles eran paganos, idólatras, inmorales, marginados e ignorantes del Dios verdadero. Pero Pablo dice que ellos, los ignorantes, los paganos, que no buscaban estar bien con Dios, alcanzaron la justicia. Y mira lo que dice: por fe. Por fe alcanzaron la justicia. Así, cuando se presentó el Evangelio, no existía un obstáculo de las presuposiciones religiosas judías. Se hicieron justos simplemente por creer en la persona y la obra de Jesús. Ellos vieron la belleza de la cruz de Cristo. Como el carcelero, dijeron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque sabían que no tenían justicia en sus obras o méritos. Ellos sabían que no podían alcanzar esa justicia que ellos necesitaban en frente de Dios. Entonces, cuando fueron presentaron el Evangelio, que son pecadores en frente de Dios y nada lo que pueden hacer en sus propios méritos pueden expiar sus pecados, entonces Dios envía a su Hijo para hacer y pagar el precio de sus pecados en la cruz. Vivió la vida perfecta que ellos necesitaban. Pagó la pena de la mente y apaciguó la ira de Dios.
Amén. Entonces, cuando le dijeron, Jesús fue resucitado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Todo lo que tenían que hacer es creer en Cristo como su Señor, Salvador y Rey, y hay un gran intercambio, como cantamos ahora mismo, glorioso intercambio. Cristo les da su perfecta justicia, un corazón nuevo, el Espíritu Santo, o como nosotros entendemos, la salvación, la regeneración, y Jesús toma el pecado del incrédulo. En ese momento son nuevas criaturas porque ellos fueron resucitados espiritualmente y ahora son hijos de Dios. Ellos escucharon ese mensaje y dijeron amén. Amén, lo recibo. Y déjame decirte, los gentiles adquirieron esa justicia porque primero Dios lo eligió, como vimos en el capítulo 8, 9. Y esa elección dio paso al llamamiento eficaz. Eso es Dios llamando por nombre a cada persona por escuchar el Evangelio, y después son justificados en Cristo. Ellos encontraron el tesoro escondido en el campo, que es Jesús, dieron todo para comprar el campo, porque amaban a Jesús más que todas las cosas. Ellos encontraron ese tesoro, Jesús, y para ellos era lo máximo. Y esta justicia solo puede ser obtenida por la fe. La fe es un regalo, hermanos. Es un regalo de Dios. Así como el aire es regalo de Dios, ¿sí o no? Pero tenemos que respirarla, ¿sí o no? Así como la comida es un regalo de Dios, pero tenemos que comerla, ¿sí o no? La fe es un regalo de Dios. Y eso significa que nosotros vamos a confiar en cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Ellos confiaron en Cristo. Ellos pusieron su confianza en la persona y la obra de Jesús. Mira lo que dice, la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios, dice el versículo 17 del capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es tomar y confiar en todo lo que dice Dios. Todo. Aún esos pasajes tan difíciles, y ellos confiaron en la persona de Jesús. Y ahora el Espíritu Santo está morando dentro de ellos. Ahora nosotros podemos glorificar a Dios en verdad. Los gentiles creían en la persona y obra de Jesús, y eso era suficiente para ellos. Era suficiente. Ellos pusieron sus vidas, su confianza en el cuidado de Dios a través de Jesús. Y aunque eran ignorantes y rebeldes como muchos de nosotros, ojo, éramos ignorantes y rebeldes hacia Dios, Él los amó y los llamó a la salvación. Fue Dios que llamó. Y la mayoría de nosotros estábamos en ese mismo camino como ellos. Buenas personas que ni pensábamos en la santidad de Dios. La mayoría de nosotros que somos creyentes podemos decir que éramos buenas personas, entre comillas, pero no éramos buenas personas porque no buscábamos de Dios y su santidad y glorificar su nombre. Ahora vamos a ver la respuesta de los judíos en el segundo punto. Dice la justicia de los judíos por obras, el versículo 31 al 33. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pablo compara la respuesta judía a Dios y Cristo con las de los gentiles. Y los judíos creían que habían alcanzado la justicia porque guardaban la ley. ¿Cuántos de nosotros guardamos la ley? La ley de ellos es no matarás, honrar el día de reposo. La ley de nosotros y la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que leer nuestra Biblia. Tenemos nuestra ley también. Ellos basaron su justicia en la ley, pero se olvidaron de la esencia de ella, de amar a Dios con todo tu corazón,
Ellos no amaron a Dios con todo su corazón. Y Pablo dice que la ley es justa en el versículo 7, en capítulo 7, versículo 12. Y en Timoteo 1:8 dice que la ley es buena. La ley no es algo malo, lo digo ahora, es bueno. Asumimos que es malo porque somos personas de extremas. Si fuimos salvados en una iglesia legalista, vamos al otro extremo, de deshacernos de la ley. Yo no quiero saber la ley. O viceversa. Entonces, ¿cómo puede la ley hacernos justos? La ley puede salvarnos solamente de una forma. Si alguien puede obedecer todos los mandamientos de Dios, desde el nacimiento hasta la muerte, no solo en comportamiento, sino en corazón también, ojo. La ley puede salvar a esa persona y el sacrificio de Cristo no sería necesario. La pregunta que tenemos que hacer, ¿puede una persona aparte de Cristo obedecer perfectamente la ley? No, ni modo, y sabemos eso. Eso no fue una sorpresa para Dios. Él planificó la ley para apuntar a algo más grande. Y si la ley no puede justificarnos, entonces el siguiente propósito de ella es apuntar al sacrificio perfecto de los corderos. Sabemos que los animales no pueden limpiarnos permanentemente de nuestros pecados. Vemos eso en Hebreos. Y es por eso que Juan Bautista dice, cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios tenía algo más permanente en su mente, en el Cordero de su Hijo. Y el versículo 4 del capítulo 10 nos explica mejor el significado de la ley. Vamos a leer eso en Romanos 10:4. Dice, por el fin de la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todos aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. La ley apunta a Cristo. La ley está ahí para apuntarnos, para llevarnos a la cruz. Y después, cuando Cristo nos salva, nos lleva otra vez a la ley, para vivir una vida santa, no para ganar favor con Dios. Porque la ley en ese entonces no es algo gravoso para nosotros, no es algo difícil para cumplir, porque ahora el Espíritu mora dentro de nosotros. Y los judíos usaron la ley como algo legal, reemplazando la dependencia de Dios por la dependencia de sí mismo. Eso es lo que ellos hicieron, y como muchos de nosotros hacemos hoy día. Ellos guardaron la ley como un medio de justicia, convirtiendo a Dios en un deudor. Como el trabajador recibe su sueldo, no merece. Los judíos pensaban que ellos merecían la justicia de Dios, porque ellos pensaron que guardaban todos los mandamientos y fueron autoengañados. Y cuando alguien es autoengañado, no sabe que está engañado, es parte de la autodecepción. Ellos no sabían. Y ese era el error fundamental que no entendieron, y eso engendró el legalismo. Ellos eran expertos en el legalismo. Expertos. Amaban la ley tanto que añadieron más de 600 leyes sobre los 10 mandamientos y cómo interpretarla. Ellos pensaban y creían con todo su corazón que guardaban la ley y estaban bien con Dios. Ellos lo pensaban, y muchos aún lo creen. Porque en su mente no hay duda que ellos están bien con Dios. En su mente ellos no dudan que van al cielo. Porque ellos iban tras la ley de justicia, que es buena, pero de una manera equivocada, por obras y no por fe. Dame darte un ejemplo. El joven rico. Él le pregunta a Jesús, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Jesús dice, tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterios, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira lo que dijo, desde mi juventud lo ha guardado perfectamente, entre comillas. Pensó que estaba justo delante de Dios porque guardaban esos mandamientos perfectamente desde su juventud. Pero él minimizó la santidad de Dios y su pecado, porque Dios requiere
perfección en su presencia. Y sabemos que nadie puede completar la ley de Dios perfectamente. Y Dios lo sabía también. Él lo sabía. Santiago dice, el que quiebra una de ellas es como quebrantar todas. Esa es la razón por que Jesús vino, para hacer lo que nosotros no podemos hacer y llevarnos a Dios. Él sabía que íbamos a fracasar. Él sabe que cada uno de nosotros íbamos a fracasar. Él sabía que nuestra vida iba a ser un desastre, pero nos amó aún así y envió a Cristo para reconciliarnos con Él. Jesús vino para los enfermos, para llamar pecadores al arrepentimiento. Los judíos pensaban que estaban bien con Dios por su justicia. Entonces ellos no eran enfermos. Ellos estaban bien delante de Dios. Ellos no necesitaban a Cristo. Ellos dependieron de la ley y ahora Pablo está diciendo que la ley no puede salvarlos. Ellos trabajaron por su salvación y ahora la obra que han hecho no significa nada para la justificación, porque tiene que ser perfecta desde el nacimiento hasta la muerte. Tú puedes imaginarte pasar tu vida haciendo algo, persiguiendo la justicia de Dios para descubrir que estaba mal, que fallaste en entender la esencia de la justicia de Dios encontrado en la persona de Cristo. Puedes imaginarte pasar toda tu vida pensando que tú puedes estar bien con Dios y para decirte al final, fallaste. Era difícil para recibir. Y Pablo hace un trabajo excelente para establecer que la fe es en Cristo. ¿Qué dice en versículo 3, 21 al 22? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley apunta a Jesucristo. Ellos persiguieron la justicia de manera equivocada, por obras, y lo hacemos hoy día. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo doy diezmos. Eso es lo que decimos, es nuestra ley. Yo ayudo, yo compro a los hermanos sin necesidad. Tenemos nuestra ley. Muchas veces no usamos la ley que ellos tenían. Ellos confiaron en los 10 mandamientos. Y todos los mandamientos y todas las leyes que ellos pusieron encima de ella. Ellos confiaron en la ley y no confiaron en Cristo. Los judíos, al tener la ley, no vieron que la ley apuntaba. Tenía una mapa que apuntaba al tesoro de Cristo, pero amaban el proceso de seguir los pasos de la ley en vez del tesoro real que es Dios. Eso es lo que hicieron. Confiaron en los pasos, confiaron en su trabajo. Entonces su trabajo era idolatría, porque usaron su trabajo para glorificarse a sí mismo. Mira lo que hicieron. Justo hablamos sobre el trabajo de esta mañana en la escuela dominical. Usaron el trabajo de ellos para exaltar su reino y estar bien con Dios. Y fallaron, porque confiaron en sus obras. Y cuando vino Jesús, ellos tropezaron sobre él, dice la palabra de Dios. Jesús era ofensivo para los judíos. Piensen eso. Era ofensivo. Mira dónde vino. ¿De dónde vino Jesús? De Nazaret. ¿Qué dijo Natanael? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Era un pueblo pequeño. Pequeño era Nazaret. No estudió bajo ningún maestro. Hoy día no tuvimos un título.
andaba con pecadores. Los menos apreciados en la comunidad eran sus discípulos. Sus padres eran personas comunes. Murió entre dos pecadores, maldecido porque fue colgado en un madero. Entonces, ¿quién era Jesús para ellos? El Mesías, según su mal interpretación, era un hombre que iba a establecer a Israel como nación suprema entre el mundo. Ellos esperaban algo y Dios le dijo, no es así, es así. Ellos esperaban estar bien con Dios por sus propios méritos. Ellos miraron a Jesús con sus narices en el aire. ¿Quién es Él? ¿Cómo Él puede ser el Mesías? Un hombre sin educación. ¿De qué familia viene Jesús? ¿Cómo ese hombre puede ser el Mesías que nosotros esperamos? Ellos no podían ver más allá de la ley y sus obras. Estaban cegados. Y muchos de nosotros estábamos cegados también. ¿Sí o no? Yo leo la Biblia, yo conozco mucho de la teología. Tu conocimiento no te salva. Ni modo, no te salva. Pablo dice que tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Tú sabes lo que está haciendo Pablo? Citando dos versículos. Isaías 8:14 y el 28:16, y lo está combinando. Él toma dos versículos y lo combina. Y no pierde la esencia de lo que está haciendo en ambos versículos. Porque los judíos entendieron este pasaje hablando del Mesías, y Pablo lo usa para mostrar que una profecía contra ellos. Estaban cegados, uno, porque no fueron elegidos, porque vimos la semana pasada la elección de Dios. Dos, porque pensaba que estaban bien con Dios. Jesús vino para los pecadores, los enfermos, entonces ellos no estaban enfermos. Y tres, porque es difícil evangelizar una persona religiosa. Súper difícil. Cuando estamos evangelizando, las personas más difíciles para evangelizar es nuestros familiares y las personas religiosas que piensan que están bien con Dios. Y la iglesia está llena de personas religiosas que no tienen una relación con Dios en Cristo como Israel. Igualito, porque confían en sus obras. Yo soy bautista. Yo leo la palabra de Dios. Yo lo leí 5 veces. Yo voy a la iglesia cada domingo. Yo doy mi diezmo. Eso es lo que ellos dicen. Te dan una lista porque piensa que están bien con Dios. Intenta evangelizar a una persona religiosa. Hazlo. A un mormón, un testigo. Ellos te van a mirar como tú eres el incrédulo, perdido, que no conoce a Dios. Pero nosotros sabemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios. Es difícil evangelizar a una persona religiosa porque confía en sus obras, porque piensa que están bien con Dios. Si tú le preguntas a una persona religiosa, ¿por qué eres salvo? Te dirá una lista larga. Hago esto, esto y esto. Ellos piensan que están bien. Y si le pregunta a una persona salva, por la gracia de Dios, ¿por qué eres salvo? ¿Tú sabes lo que te van a decir? Por la obra y la persona de Jesucristo. Nada más y nada menos. Confían en Jesús, porque Cristo lo llamó. Él hizo la obra y sigue haciendo la obra en ellos. Entonces, la salvación no se basa en la persona más capaz. Dios escogió las personas despreciadas. Dios salvó a los gentiles que ni siquiera lo buscaban. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué dice 1 Corintios 28, 29? 1 Corintios dice, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios.
Y nosotros somos testigos de esa verdad. ¿Cuándo de nosotros podemos decir que elegimos a Dios? ¿Cuándo de nosotros podemos decir, yo elegí a Dios, yo soy capo, yo soy inteligente? Ninguno de nosotros podemos decir eso. Y eso es la verdad. Entonces, pero eso también, las personas en su familia o su círculo más alejadas de Dios, con vida totalmente en caos, todos de nosotros tenemos familiares así. Hay esperanza para ellos. Hay esperanza. Sigue orando por ellos. Mientras que ellos respiran, hay esperanza. Ora por ellos. Predica el evangelio. Y tenga paciencia con ellos como Dios tuvo y tiene paciencia contigo. Hay personas que dicen, yo alabo a Satanás. Amén, ellos necesitan a Cristo. Tenga paciencia con ellos. Dios tuvo paciencia con nosotros. Cada uno de nosotros podíamos ver el desastre de nuestra vida. Y aún Dios tuvo paciencia con nosotros. Y dame decirte algo más. La iglesia no garantiza que una persona es salvo, como no garantizó a Israel la justificación delante de Dios. Si tú confías en tu conocimiento y obras, dame decirte algo ahora, está perdido. No conoce a Cristo. Porque Dios requiere perfección, dame decirte ahora. Si tú confías en tus obras, tú tienes que ser perfecto desde el nacimiento hasta la muerte. Y sabemos que no podemos cumplir con eso. Si todavía amas al mundo más que Dios, si no ha cambiado tu relación con el pecado, si está dominado por un pecado, debería evaluar si está en la fe. Debería evaluar. Y recordamos que la salvación es de Dios. Dame decirte, tú puedes presentar el evangelio perfectamente a una persona, o puedes dar puntos, pero al final es Dios que va a obrar. Ahora, eso no significa que nosotros no debíamos estar preparados para presentar el evangelio. Deberíamos estar preparados. Pero recuerda, no depende de ti. Depende de Dios obrando. Entonces predica el evangelio con confianza. Y alguien va a escuchar por la elección de Dios. Predica. Porque cada vez que nosotros nos levantamos, cada día, le damos gracias a Dios por el día. Y después yo veo afuera las personas caminando. ¿Cuántos de ellos van al infierno? ¿Cuántos de ellos están en ese camino y no nos preocupamos por ellos? Y si eres salvo, dale gracias a Dios. Y mira a las personas que están en ese camino. Esas personas a tu alrededor que están en ese camino al infierno. Como alguien te predicó a ti y tuvo la paciencia, predícales a los demás. Predícale a los demás. El gran comisión, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos. No es una opción, tenemos que hacerlo. La responsabilidad es de la iglesia local, de nosotros, y nosotros somos la iglesia. Tenemos que predicar. Y al no predicar a los perdidos es ir contra la voluntad de Dios. Entonces, que Dios nos guarde de confiar en nuestras obras, sino confiar solo en Cristo, y que escuchamos las palabras del Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Los judíos no alcanzaron esa justicia porque confiaron en sus obras. Ellos nunca estaban enfermos, entonces no necesitaban a Cristo. Hay muchos de nosotros que estamos en la iglesia, vamos domingo tras domingo y no tenemos una relación con Cristo. Y dame decirte, si no tienes una relación con Cristo, va a ser imposible agradecer a Dios. Imposible. Y cuando viene el día final de tu vida o Cristo regresa, te va a encontrar en una posición bien complicada. Porque en vez de confiar en las obras de Jesús, va a confiar en tus obras. Y tus obras 100% te van a enviar al infierno. Te digo, confía en el Señor. Confía en Él. Deja
de confiar en tus propias obras. Porque en tus propias obras solamente te va a garantizar un camino al infierno. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia. Gracias por amarnos, Señor. Discúlpanos, Señor, por nuestra dureza de corazón. Y ayúdanos para ver la belleza de Cristo. No merecemos tu gloria, Señor. No merecemos estar bien en tu presencia. Pero tú nos amaste, Señor. Y gracias por ese amor, Señor. Gracias por esa paciencia. Gracias por ese llamamiento. Gracias por amarnos antes de la fundación del mundo. Y gracias, Señor, por el conocimiento que un día vamos a estar en tu presencia. Porque la obra que tú empezaste en nosotros lo va a completar. Tenemos esa garantía. En el nombre de Jesús. Amén.